titulamos que la admisión temporal es ese régimen aduanero especial por medio del cual ingresa mercancía a nuestro territorio. Esa mercancía puede permanecer en Venezuela por un periodo de tiempo sin pagar impuestos y luego debe regresar al extranjero en las mismas condiciones en que ingresó a Venezuela. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? Punto importante. El artículo 34 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales es el que lo establece. Este reglamento, en su artículo 34, nos fija que el lapso de tiempo para que una mercancía pueda estar en Venezuela bajo el régimen de admisión temporal es de 6 meses. Sin embargo, el reglamento nos otorga la posibilidad de extendernos en una prórroga de hasta 6 meses más. Es decir, ¿cuál es el lapso de tiempo que tiene una mercancía para ingresar bajo admisión temporal, estar en Venezuela, bajo este régimen sin pagar impuestos? Tenemos 6 meses y si el interesado requiere de una mayor cantidad de tiempo, puede pedir esa prórroga de 6 meses más. Después de ese lapso de tiempo ya la mercancía debe regresar al extranjero. En caso de que no lo haga, se aplicarán las sanciones correspondientes por incumplimiento del régimen. ¿Qué podemos hacer para evitar que nos sancionen si requerimos estar en Venezuela o que la mercancía esté en Venezuela por más de un año? Bueno, podemos nacionalizarla, que es una de las opciones que les otorgué en el video anterior. La nacionalizamos, pagamos los impuestos, pagamos los intereses moratorios y no estamos infringiendo la normativa aduanera. Ahora bien, quiero hacerles una diferencia con la reexportación. La reexportación está establecida en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Aduana en el artículo 29, un error acá. El artículo 29 establece que toda mercancía de importación podrá ser reexportada previa manifestación de la voluntad del consignatario que aún no haya aceptado la consignación o designación de otro consignatario. ¿Qué es la reexportación? Es aquel régimen aduanero por medio del cual la mercancía ingresa a Venezuela, la mercancía el consignatario no la acepta en Venezuela y ella debe regresar al extranjero. Fíjense que hay cierta similitud con la admisión temporal, por cuanto la mercancía en la admisión temporal ingresa a Venezuela y luego debe regresar al extranjero. Pero ¿cuál es la diferencia básica entre estos dos regímenes? Que en la reexportación la mercancía en ningún momento ingresa al territorio venezolano. La mercancía llega a la zona primaria, el consignatario no acepta la consignación y ella regresa al extranjero. Mientras que en la admisión temporal, el consignatario sí acepta la consignación, la mercancía sí ingresa al territorio venezolano y sí permanece en Venezuela por un periodo de tiempo que hablamos que podría ser de 6 meses o prorrogable por 6 meses más. Vean la diferencia, entonces pendiente con eso. Asimismo, me permito en este video empezar a conversarles sobre lo que es la exportación temporal. La exportación temporal, su definición está en el artículo 38 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Este reglamento nos establece que se entenderá por exportación temporal el régimen aduanero que permite exportar temporalmente mercancías que se encuentren legalmente en libre circulación en el territorio aduanero nacional y reintroducirlas sin pago de los impuestos de importación cuando no haya experimentado modificación alguna. ¿Qué es la exportación temporal? Es la operación contraria a lo que conversábamos de la admisión temporal. Es decir, en la exportación temporal, la mercancía sale, se reexpide, egresa del territorio nacional, va al extranjero, a cualquier otro país, puede permanecer en el extranjero por un periodo de tiempo y luego esa mercancía, cuando regresa a Venezuela, se le suspende o está suspendido el pago de los impuestos de importación. ¿Por qué? Porque no ocurre una importación. Lo que está ocurriendo es que la mercancía nacional que salió a una exhibición, a una carrera de hipismo, como hablamos ahorita, a una competencia de vehículos, a cualquier cosa que a ustedes se le ocurra, una competencia en un circo, etc. Esa mercancía que es venezolana regresa al territorio nacional. Entonces por eso también no se le cobran los impuestos de importación, porque está bajo la figura de este régimen aduanero especial en el artículo 38 del Reglamento de Regímenes Especiales. Fíjense que este nos establece también la condición de que la mercancía no puede sufrir modificación alguna. Si la mercancía regresa
y tiene alguna modificación, entonces se estaría incumpliendo el régimen, lo mismo que con la admisión temporal. Si yo ingreso mercancía, la modifico y luego sale una mercancía modificada, estaría incumpliendo con el régimen aduanero especial. Entonces esto daría lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes en la Ley Orgánica de Aduana y en el Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales por incumplimiento de los regímenes aduaneros. Otro punto que tenemos acá es el lapso de tiempo. ¿Qué lapso de tiempo tiene la mercancía para permanecer en el extranjero y regresar sin generar los impuestos de importación cuando ella regrese? El reglamento nos establece que es hasta un año. O sea, la mercancía puede permanecer en el extranjero un periodo máximo de un año y antes de ese año debe ser reintroducida al territorio nacional. ¿Qué pasa si nosotros nos extendemos de ese periodo de un año? La mercancía se entiende que fue exportada definitivamente y cuando ella intente o cuando el consignatario intente reintroducirla al territorio nacional debe pagar los impuestos de importación como si fuera una importación ordinaria. Y obviamente el incumplimiento del régimen por no haber reintroducido la mercancía a tiempo dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes en la Ley Orgánica de Aduana, a menos que el consignatario manifieste su voluntad de exportar definitivamente la mercancía y entonces allí ocurre el cambio del régimen aduanero correspondiente. Esto está permitido. Nuestro reglamento de regímenes especiales para la exportación temporal no establece una lista de posibles mercancías como si lo hacía en la admisión temporal. Él simplemente es más flexible en este sentido, no establece unas cantidades de mercancías o ciertas mercancías que se puedan exportar, sino que lo deja a la libertad del consignatario exportador o remitente. Por acá tenemos otro punto, que la mercancía de exportación temporal puede salir y entrar de Venezuela y desde Venezuela en varios embarques, en varios medios de transporte y por distintas aduanas. Eso está permitido, al igual que ocurre con la admisión temporal. En el caso de las garantías, la mercancía de exportación temporal está sujeta al cumplimiento o a la constitución de una garantía cuando la mercancía esté sometida a restricciones. El monto de esa garantía es del doble del valor de la mercancía. El monto, o sea, es el doble del valor de la mercancía. En caso de algún incumplimiento del régimen, el fisco, o en este caso la administración aduanera, ejecutará la garantía. Y por acá nos tenemos que destacar dos puntos importantes que establece el reglamento de régimen aduaneros especiales. Uno está en el artículo 39, que es que las mercancías deben ostentar, es decir, deben poseer marcas, señales, signos que la identifiquen. Es decir, que si una mercancía por exportación temporal sale de Venezuela, debe tener alguna marca que la identifique para que cuando sea reintroducida al territorio nacional podamos identificar que es la misma mercancía que se exportó previamente. Esto lo establece, repito, en el artículo 39 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Y por último, la mercancía puede permanecer definitivamente en el exterior, como lo veníamos conversando, en el caso de que el consignatario desee reintroducirla nuevamente, pagará los impuestos de importación y se someterá al régimen de la importación ordinaria. Esto es todo por el tema de la exportación temporal. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.